Si caminas hoy por los senderos cubiertos de maleza que rodean la propiedad, todavía puedes sentir la pesadez en el aire. Es una mezcla de asombro arquitectónico y repulsión moral. La estructura desafía toda lógica. Un templo inspirado en la antigua Grecia, trasplantado al trópico mexicano de finales de los años 70. Para entender la magnitud de esta ofensa de concreto y mármol, hay que situarse en el México de la abundancia petrolera. Una época donde la corrupción no era un secreto, sino un sistema operativo. Y en la cima de ese sistema, protegiendo las calles de la Ciudad de México, estaba Arturo Durazo Moreno, un hombre de origen humilde, sin educación formal, pero con una amistad que valía más que cualquier título universitario. Era el amigo de la infancia del presidente José López Portillo. Mientras la Ciudad de México se hundía en la inseguridad y la crisis económica, Durazo miraba hacia la costa de Guerrero. Eligió Zihuatanejo, un paraíso de pescadores que comenzaba a atraer al turismo internacional para erigir su propio Olimpo. No quería una casa de playa, quería un palacio que gritara su poder a los cuatro vientos, una estructura que pudiera verse desde cualquier punto de la bahía, obligando a los locales y turistas a mirar hacia arriba, hacia donde él residía. La construcción del Partenón no fue una obra normal. No hubo licitaciones transparentes ni contratos justos. Los testimonios de los habitantes más viejos de Zihuatanejo cuentan una historia diferente. Hablan de aviones de la policía aterrizando en la pista local cargados no con equipo de seguridad, sino con materiales de construcción importados. Hablan de albañiles que no eran trabajadores locales contratados, sino cadetes de la Academia de Policía y agentes activos, traídos desde la capital con la orden de cambiar sus armas por palas y picos, obligados a construir el sueño delirante de su jefe bajo amenaza de despido o algo peor. La mansión se convirtió en un secreto a voces, un elefante blanco y dorado en medio de la selva. Tenía discoteca privada inspirada en el Estudio 54 de Nueva York, caballerizas con aire acondicionado y murales donde Durazo se mandó a pintar con la toga de un senador romano. Era el exceso hecho arquitectura. Pero lo que las paredes de este falso templo guardan no son solo historias de fiestas desenfrenadas y excesos culinarios. Al igual que en las mansiones del Porfiriato o los palacios de los narcos, la belleza superficial del Partenón servía para ocultar una realidad mucho más oscura. Mientras los invitados bebían champán en copas de cristal cortado, la ciudad que Durazo debía proteger vivía bajo el terror de sus escuadrones de la muerte y una red de extorsión que drenaba los bolsillos de cada policía de la capital. Hoy, las rejas de hierro forjado que alguna vez costaron una fortuna están oxidadas y torcidas. El portón, que se dice fue una réplica del que está en el Palacio Nacional, ya no intimida a nadie. Pero la sombra de El Negro Durazo sigue proyectándose sobre estas ruinas, recordándonos que en México, a veces la línea entre el crimen organizado y la autoridad es tan delgada como una capa de pintura en una pared que se desmorona. Para comprender cómo una monstruosidad de este calibre pudo erigirse a plena luz del día, sin que nadie levantara un dedo para detenerlo, hay que diseccionar la psique de su creador. Arturo Durazo no llegó al poder por méritos académicos ni por una carrera brillante en la administración pública. Llegó por la vía más antigua y eficaz de la política mexicana de aquella época, la lealtad personal al señor presidente. Cuando José López Portillo asumió la presidencia en 1976, nombró a su amigo de la infancia como jefe de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal. Fue como entregarle las llaves del gallinero al lobo más hambriento. En cuestión de meses, Durazo transformó la institución, pero no la modernizó para combatir el crimen, la convirtió en una maquinaria perfecta de recaudación ilícita. Institucionalizó el ENTRE, una cuota obligatoria que cada oficial de policía debía entregar a sus superiores, una pirámide de dinero sucio que fluía hacia arriba, terminando invariablemente en los bolsillos del general Durazo. Con ese dinero, manchado por la extorsión a ciudadanos comunes y la protección a delincuentes, se financió cada ladrillo del Partenón. Adentrémonos en la estructura.
El acceso principal estaba custodiado por una reja de hierro forjado de más de 10 metros de altura, traída, según dicen las leyendas, directamente de Europa. Al cruzarla, los visitantes eran recibidos por estatuas de mármol de tamaño real que flanqueaban el camino hacia la residencia principal. No eran estatuas de héroes patrios, sino de figuras mitológicas griegas: Zeus, Afrodita, Apolo. Una ironía brutal. El hombre que representaba la ley se veía a sí mismo como un dios por encima de los mortales. La piscina es quizás el elemento que mejor resume la locura. No era una simple alberca, era un lago artificial rodeado de columnas, con un sistema de olas mecánico y un bar subacuático. Dicen los extrabajadores que Durazo solía sentarse en un trono al borde del agua, bebiendo coñac importado, mientras sus invitados, políticos de alto nivel, vedettes famosas y capos del narcotráfico incipiente, disfrutaban el espectáculo. Pero los detalles más inquietantes no estaban en el lujo visible, sino en los caprichos personales. En el centro de la casa había una discoteca privada diseñada con el mismo sistema de sonido e iluminación que la legendaria Estudio 54 de Nueva York. Era un espacio insonorizado, sin ventanas, donde el tiempo se detenía. Allí, lejos de las miradas del público, se cerraban tratos que decidían la suerte de la capital. Y luego estaban los murales. En las paredes del comedor principal, artistas contratados plasmaron escenas que pretendían ser clásicas. Pero si observabas con atención, las caras de los senadores romanos y los emperadores tenían rasgos familiares. Eran los rostros de Durazo y su familia. El jefe de policía, vestido con toga y laureles, inmortalizado como un César tropical. Era la máxima expresión del narcisismo, la necesidad desesperada de reescribir su propia historia, de borrar sus orígenes humildes y presentarse como un aristócrata destinado a gobernar. Lo más indignante no era el mármol de Carrara ni los grifos de oro en los baños. Lo verdaderamente criminal era la mano de obra. Durante años, los habitantes de Zihuatanejo vieron llegar autobuses de la Ciudad de México. No traían turistas, traían albañiles. Pero estos albañiles llevaban corte de pelo militar y botas de reglamento. Eran policías. Agentes que habían jurado proteger y servir, reducidos a cargar sacos de cemento y colocar ampulejos bajo el sol abrasador de Guerrero, construyendo el sueño delirante de su jefe bajo amenaza de despido o algo peor. El Partenón se convirtió en un secreto a voces, un elefante blanco y dorado en medio de la selva. Tenía discoteca privada inspirada en el Estudio 54 de Nueva York, caballerizas con aire acondicionado y murales donde Durazo se mandó a pintar con la toga de un senador romano. Era el exceso hecho arquitectura.